quiero compartir con ustedes algo que se me hace importante, porque la historia del narcotráfico en América Latina tiene ligas muy estrechas entre Estados Unidos como país consumidor, con algunos países productores o de paso, como es el caso de México, que en su momento fue de paso, después productor, y después estamos hablando de Colombia, elemento fundamental en el narcotráfico, y también del Caribe. Y dentro del Caribe yo pondría Cuba como un país en el que, por cierto, el régimen de Fidel Castro se enriqueció tremendamente con el trasiego de drogas que por el lado cubano pasaban y terminaban en las costas de la Florida, en los Estados Unidos, con una introducción tremenda de cocaína de parte de Carlos Leder, en aquel tiempo uno de los aliados más importantes que tuvo Pablo Escobar Gaviria en el frente de las costas del este norteamericano. Pero el hecho es que hubo un momento en el que el tráfico de cocaína se hizo tremendo para los Estados Unidos, en tiempo en el que surgió un narcotraficante que se convirtió en el azote, y la enorme cantidad de dinero que produjo hizo que tuviera una enorme también influencia en diferentes gobiernos, empezando por el suyo en Colombia, y en otros como en México y demás, hasta llegar a los Estados Unidos en su distribución, y fue Pablo Escobar Gaviria con el cártel de Cali. Hubo otro cártel, el cártel de Medellín, y hubo otro cártel, el cártel del norte, que entre estos dominaban el mercado, cada uno con su diferente proporción, pero dominaban fundamentalmente el mercado de la cocaína. El mercado de la marihuana lo tenía México, con Caro Quintero, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Juan Guerra, Nepomuceno Guerra, con Juan García Ábrego, y hay que decirlo, porque hay que decirlo, con la coparticipación en el trasiego de drogas del ejército mexicano. Y lo digo así porque así fue. Y si analizamos la historia de México y a veces la necesidad que por drogas tuvo el gobierno de los Estados Unidos para surtir a sus soldados en diferentes guerras, marcadamente la Segunda Guerra Mundial, podríamos ver que todo esto tuvo una lógica. Pero un elemento político que incidió, dos elementos políticos que incidieron fuertemente en la influencia que Estados Unidos ejerció sobre Colombia para acabar con Pablo Escobar y con los hermanos Rodríguez Orejuela y con los líderes del Cártel del Norte, fueron Chris Dodd y un joven senador en los 90s que proponía para Colombia una intervención plena de los Estados Unidos para acabar con estos cárteles y con estos azotes. Y se llamaba Joe Biden. Era en ese entonces Joe Biden un senador que conoció a profundidad y se metió a las procelosas aguas del narcotráfico en Colombia y trajo como resultado de sus gestiones, tanto de Dodd como de Biden, el que Estados Unidos se metiera de lleno, con fuerza de tierra, con actividad estratégica de la CIA, de la DEA, de diferentes grupos formados y conformados ex profeso para ayudar a un gobierno colombiano que estaba contra la espada en la pared. ¿Por qué? Pues porque en parte recibía dineros del narcotráfico y en parte tenía que atacarlos porque el narcotráfico, al darle dinero a los gobiernos de Colombia, pues de facto se convertía en patrón de estos gobernantes, como es el caso de Ernesto Samper, de Paz, Julio César Gaviria Trujillo, de gente como Andrés Pastrana, y este último Pastrana fue un hombre que estableció una relación muy íntima con Biden y permitió el Plan Colombia, que se le presentó al presidente Clinton en su oportunidad en 1999 para llevar a cabo una acción directa en la que entre los 80s y en los 90s se acabó con el cártel de Cali, con el cártel de Medellín y con todo. Pero en lo que se concentró la atención en Colombia
se desconcentró la atención en México. Y lo que en otro tiempo fue la fortaleza de los cárteles de la droga en Colombia, se traspasó ese poder a los cárteles de la droga en México. Y de ahí salen los Chapos Guzmanes, y de ahí salen los Amados Carrillos, y de ahí sale el grupo de la familia de Tijuana y de la familia de Tampico y del cártel del Golfo, con Juan García Ábrego y con los Valencia y con todo un grupo, una enorme cantidad de personas que... Juan José Esparragosa, que acaba de morir uno de sus hijos, y así la serie, el Güero Palma, en fin, fue un crecimiento inusitado. Ahora, a lo que voy es a esto. Si Biden como legislador promovió el Plan Colombia en su oportunidad para acabar en Colombia con el efluvio del narcotráfico que acabó enquistado en las fuerzas de las FARC, estas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que todavía permanecen en la zona en Colombia y que ante ellas ya hubo recientemente un armisticio para neutralizarlas o para intentar neutralizarlas. El asunto México, lo más que ha habido es el Plan Mérida, que a lo único que se ha enfocado es a mandarle a México uno que otro helicóptero, una que otra herramienta para tratar de luchar en contra del narcotráfico, pero no una intervención directa sosteniendo México su soberanía. Soberanía que, en el caso de Colombia, vamos a ponerlo en términos muy estrictos, fue rota al permitir en Colombia que hubiera fuerzas norteamericanas pisando suelo colombiano y luchando en contra del narcotráfico. Eso se le llamó Plan Colombia. Pero si Biden como senador pudo hacer a Colombia lo que en Colombia se dio, me pregunto, ¿y Biden como presidente de los Estados Unidos de América no podría ver que dentro de lo que tiene frente a sí, que le pudiera dar inestabilidad en suelo norteamericano, son varios elementos, dos fundamentales? Uno, los extremistas locales, terrorismo doméstico, y grupos de cárteles de la droga, como por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación, que se convierte en un elemento tremendamente peligroso para la estabilidad de los Estados Unidos. ¿Podría haber, y es pregunta, un Plan México? ¿Lo tendría que permitir el presidente López Obrador? ¿O se tendría que enfrentar a un presidente Biden que insistiera en que se hiciera un Plan México similar al Plan Colombia? Esa es la pregunta que subyace en el aire. Ha habido últimamente una constante, pertinaz idea de López Obrador de confrontar al gobierno norteamericano ante el advenimiento de este momento que vendrá en el cambio de poderes en los Estados Unidos. Pero me pregunto, ¿habrá en ello una insistencia de Washington para intervenir y luchar conjuntamente cuando se acaba de poner como entredicho la probidad del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y ahora este agravio que se presenta de parte de México en un momento álgido de la relación por narcotráfico entre los dos países, exacerbada con otros temas de carácter empresarial en el tratado comercial, en energías limpias y sucias? Esa es la pregunta que se presenta. Y creo que, y con esto termino, en este momento, ante el ascenso del poder de Biden, podríamos empezar a ver el descenso del poder de López Obrador, ahora que ya no tendrá el apoyo incondicional de his good friend, President Donald Trump.